Kaixo, ongi etorri Gongorara. Hombre, en euskera. Sí, ¿Y por eso? supuesto. ¿Por qué, Bueno, porque evidentemente es un patrimonio de esta tierra y en el Valle de Aranguren el euskera se mantuvo por lo menos hasta el siglo XIX, por lo tanto es una parte más de estas tierras, de su toponimia y de sus gentes, así que hay que recuperarlo y seguir ganándolo, por supuesto. Muy bien, pues nada, como nos ha dicho Aitor Pescador, que es historiador de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, hoy, Ibar Barruti, este capítulo nos ceñimos a Góngora, que es un señorío, que es un pueblo, porque, bueno, ¿cuál es un poco la primera referencia histórica que tenemos de Góngora? ¿Qué nos podrías decir a nivel histórico, ya que te tenemos aquí? Bueno, pues sí, por fortuna con la documentación que tenemos podemos saber que la primera referencia es de 1098, pero ya tenemos los primeros datos en torno a gente que tenía aquí propiedades, por tanto se cultivaban estas tierras, estos espacios, y evidentemente pues con el paso del tiempo vamos notando más la presencia humana en la documentación y ya para comienzos del siglo XIII, en 1215 por ejemplo, pues ya hay una señora que está donando tierras al monasterio de Leire, pues en la zona de Góngora. Y, por ejemplo, a finales de ese mismo siglo pues encontramos que García Almoravid está entregando unos collazos pues a otras personas en venta por una parte más de sus propiedades que tenía aquí. Has dicho la palabra collazos con una soltura, para mí es la primera vez que oigo. ¿Qué es eso de los collazos? Bueno, es un concepto que se utiliza en la Edad Media para referir a gente que está adscrita a la tierra. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Pues que son personas que van incluidas en el combo, en el pack de lo que se vende, es decir, trabajan tierras que no son suyas, por lo tanto están pegados, adscritos a esa tierra y el señor decide con ellos lo que puede hacer. Si él regala, vende o entrega esas tierras, van incluidos los que las trabajan porque son una parte más del elemento productivo de esas posesiones. O sea que casi podemos decir que es una semiesclavitud moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, es un proceso de semiesclavitud que se va a ir reforzando a lo largo de la Edad Media y que evidentemente hasta la llegada de las grandes revoluciones sociales pues va a mantenerse. Y así, a nivel, ¿nos podrías dar unas notas históricas de estos 1000 años? Sé que es mucho, pero bueno, ¿qué podemos entender de Góngora, del palacio, de los palacios, del señorío, del pueblo? Sí, Cuéntanos un poquito, danos así una lección. Estamos hablando de 1000 años de historia, o sea, documentación por fortuna tenemos muchísima, no solo porque hay referencias por parte de la corona a todo lo que se está produciendo aquí, sino porque además hay un archivo particular de la Casa de Góngora que nos aporta cantidad ingente de documentación, sobre todo a partir de los siglos XIII-XIV. Tenemos referencias, pues evidentemente, a la presencia de García Almoravid, que es un personaje muy importante en el siglo XIII en Navarra. Es uno de los principales cabecillas que participa en la sublevación de la Navarrería en 1276, acabará huido precisamente por eso, sus tierras confiscadas, con lo cual lo que le pertenecía de aquí queda en manos de la corona y sobre todo referencialmente tenemos que tener en cuenta la donación de 1351. En 1351 Carlos II de Navarra le entrega a Ochoa Martínez de Urtubia. Ochoa, si nos fijamos en el escudo, Ajá, los nueve lobos, ¿no? Tenemos tres lobos en 3 líneas, en total 9, y evidentemente puede ser que sea una referencia al apellido o al nombre de él. Ochoa Martínez de Urtubia, una persona que evidentemente proviene casi con toda seguridad su familia de Baja Navarra o de Ultrapuertos, son nobles que han venido acompañando a Carlos II después de las guerras de Francia y Carlos II le dona la casa de Llavén, dice de la documentación, con Y y con B. Llavén llama mucho la atención, pero se ve que era un centro de producción de la propiedad de la corona, que era única y exclusivamente del rey y que se lo entrega pues con las tierras que hubiese y evidentemente la gente que trabajaba esas tierras. Como pago, ¿no? Para haberle ayudado en las contiendas. Por su fidelidad. Se suele decir por la fidelidad, por el bien hacer, por todas esas cuestiones, pues bueno, para ganarse más todavía la fidelidad de sus nobles, la corona lo que suele hacer es entregar partes del patrimonio regio. Y en este caso, ahí empieza la Casa de Góngora. En 1351 ya nos comienza la Casa de Góngora. Va a ser una casa noble de nombre, aunque no con muchas propiedades, pero sí es verdad que va a ir incrementando el patrimonio a lo largo del siglo XV. Van a enlazar con los señores de Ciordia y Olazti, o la Zagutía, con lo cual en un momento determinado el señor de Góngora en el siglo XV va a ser señor de Góngora, de Ciordia y de Olazti, de la Zagutía también. O sea, la familia crece, ¿no? El apellido crece. Los intereses van ampliándose, se van haciendo cada vez más grandes y evidentemente pues, se hace una familia cada vez más importante. En el siglo XV tenemos un hecho muy curioso, muy llamativo, porque no es una referencia que solamos tener. Aquí en 1476 se produce un pleito muy importante entre los propios hermanos de la casa,
porque el padre había tenido solo hijas con su mujer y pensaban que no iban a tener más hijos y le habían entregado en vida el mayorazgo de la casa a la hermana mayor. Aquí en Navarra siempre es, ¿no?, el mayorazgo, el primogénito varón. Sí, aunque y los demás se buscan la vida, ¿no? No es por ley, pueden Más o quedar menos. aquí, hombre, si tenemos tantos curas y militares navarros en el siglo XVII y XVIII Por es algo. por eso, porque tienes dos opciones, o quedarte trabajando para el hermano o buscarte la vida más allá de estas tierras. En ocasiones se lo pasaban mejor que los que se quedan con el mayorazgo, también hay que decirlo todo así. ¿Y entonces qué pasó en ese juicio? Bueno, pues en ese juicio, ya digo, solo tienen mujeres y le entregan en vida el mayorazgo a la mayor, a Teresa. O sea, estaban los dos padres en vida y le entregan a la hermana mayor. A la hija mayor, ¿A la hija mayor? Con el marido y con los hijos. Entonces, bueno, casualidades de la vida, consiguen tener al final un hijo varón y como consecuencia se prefiere dejarle el mayorazgo al varón. Cuando mueren los padres, hacen testamento, se intenta hacer una negociación entre la hermana mayor y el hermano apela al conde de Lerín y el conde de Lerín, en un fallo arbitral, pues eso, de hacia 1476, decide que la casa tiene que ser para el hermano. Y el hermano no solo se queda con el mayorazgo, sino que expulsa a su hermana de Góngora y tienen que irse a vivir a Laviano. Buen rollito, ¿no? Sí, en este ámbito las familias nobles de aquella época no solían tener muy buen rollito entre ellos, todo hay que decirlo. Y lo que sabemos por la documentación, lo que se nos cuenta es que el hijo de esa señora, del expulsado, o sea, el hijo de la expulsado. expulsada, él es el hijo expulsado, pero su madre, la que ha perdido el señorío, en un momento determinado, no sabemos fecha, pero nada, viene a Góngora y quema el palacio. Le prende fuego, porque lo dice la documentación, que lo pregó, dice que es un tal Bernard o Pere Arnalt, no recuerda bien el nombre porque es una memoria que se hace más tarde, pero se dice que se le prendió fuego al palacio. Vaya, que no andaban con chiquitas ahí, ¿no? No, Herencias... no, en esta época tonterías pocas, y la espada la sacaban muy rápido y con mucha facilidad. Entonces, bueno, se quema el palacio. Sí es verdad que ya con la llegada de Carlos o Charles de Góngora, que va a ser un señor primordial en la conquista de Navarra porque va a colaborar directamente con Fernando el Católico y de manera muy intensa, sobre todo en los primeros meses, pues va a recibir evidentemente muchas prebendas, muchos títulos, muchos cargos, y como consecuencia de ello no solo va a recuperar el Palacio Viejo, sino que va a construir lo que se denomina el Palacio Nuevo. Tal vez ya estaba en obras en el 15, es posible que ya estuviesen haciendo ampliaciones. Dicen que el palacio era un poco frío, húmedo, que estaba viejo. Cualquier excusa es buena, ¿no?, para una segunda vivienda. Son materiales perecederos, entonces hay que cambiar todo el rato. Entonces dicen, bueno, hacemos uno de piedra mejor, que ya tenemos un poco más de dinero, y ya con Carlos de Góngora se sabe perfectamente que hay dos palacios, viejo, nuevo. Esa familia ya se amplía de una manera muy notable en este periodo, empieza a enlazar con grandes apellidos navarros, incluso con los Ezpeleta, con los Javier, y finalmente en 1695 tenemos constancia de que el señor de Góngora compra un título de marqués. Con lo cual esto Góngora se acaba convirtiendo en un marquesado. Deja de ser señorío y ahora es marquesado. Exactamente, esto es un marquesado desde 1695, exento de pagar tributos a la corona, con todos los tipos de derechos y capacidades que tiene entonces un señor nobiliario de alto nivel. Y a partir de ahí pues tenemos la vida del pueblo. Evidentemente con las revoluciones sociales ya del siglo XIX pues se pierden los señoríos, pero sigue habiendo gente viviendo aquí que está muy vinculada a la casa de Góngora, y bueno, pues va sufriendo una evolución a lo largo del XX hasta que finalmente pues está en estos momentos en la situación en la que se encuentra tanto los palacios como lo poquito que queda del pueblo, que en su momento sería pues un poquito más grande. Hablan de bastantes casas, unas cuantas casitas había por aquí, y eso es lo que encontramos a día de hoy. ¿Seguían siendo collazos o habrían cambiado, no? No, a partir del 19 ya con las revoluciones sociales, sobre todo a partir de 1812, desaparecen los señoríos y por lo tanto no hay gente adscrita a la tierra supuestamente, todavía cuesta mucho, en teoría la ley dice eso, ¿no? En la práctica hay que esperar mucho para conseguir que esa gente se libere por completo de esa vinculación al Señor, porque al final la gran mayoría de las tierras que hay aquí son del Señor, por lo tanto siguen cultivando tierras del Señor. Y entonces, vale, nos has contado la historia de estos 1000 años estupendamente, pero y a fecha de hoy, 2018, ¿hay algún vecino, no? Porque vemos unas reformas, el patio está reformando, vemos unas grúas aquí, una actividad. ¿Qué pasa aquí en Góngora el 2018 a fecha de hoy? Bueno, vecinos por el momento pocos, pero igual en un tiempo con la restauración del palacio pues podemos encontrar más. Ya toda esa información, evidentemente, quien mejor te la puede contar porque ha vivido todo el proceso desde su inicio va a ser el secretario general de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Juancho Aguirre Mauleón. Lo tienes adentro además en el palacio esperando. ¿Nos está esperando? Sí, así que él va a ser el que seguramente te
relate por completo todo lo que tienes que saber sobre esto. Aitor Pescador, oye, un placer. Para mí. Un placer. Si tenemos alguna duda de Góngora, ya sabemos a quién recurrir. Ya sabes dónde estoy. ¿Eh? Venga. Voy a ver qué me dice Juancho. Venga, Gus. Venga, agur, yo. Kaixo, Juancho. Kaixo. Non gaude? Zure etxean zaude. Hau Arangurengo jauregi ederrenetako bada, eta zahar berrikuntza bat egiten ari gera, nolabait ere hemen lan egiteko gure naturaren alde eta gure patrimonioaren alde. Baina hau Sociedad de Ciencias de Aranzadikoa da, ez da? Esto es, exactamente. Esto es una propiedad de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que en un convenio con el Ayuntamiento del Valle de Aranguren estamos reformando poco a poco, con dos objetivos fundamentales. Por una parte, que aquí vengan amantes del medio ambiente, amantes de la arqueología, que puedan tener aquí un sitio para trabajar, para recuperar nuestro patrimonio, nuestro medio ambiente, y por otra parte, formar a jóvenes que vienen del fracaso familiar, del fracaso escolar, o que no han tenido una oportunidad en la vida, porque sus padres no han tenido posibilidades económicas, y entonces aquí tenemos una escuela-taller que durante cerca de 5 años ha estado recuperando todo lo que vais a ver. Generalmente las obras que vemos cuando construyen un edificio de viviendas, pues las hacen todo profesionales. Aquí estamos formando a todos esos jóvenes para que sepan sacar su profesión adelante, para que sepan ser algo en la vida, sepan trabajar en equipo, sepan saber lo que es la puntualidad, sepan manejar herramientas, lo que es la seguridad en el trabajo. No solo son piedras, son personas que hemos ido formando y que fundamentalmente han sido desempleadas y desempleados del Valle. O sea que las grúas y la rehabilitación las debemos a la Sociedad de Ciencias de Aranzadi y al Ayuntamiento un poquito, o sea, es un poco un convenio que habéis hecho ahí para rehabilitar esto y para recuperarlo, ¿no?, de alguna manera. Sí, esto era un gran mayorazgo, un gran señorío, y tuvimos la oportunidad de adquirirlo en propiedad hace 10 años. ¿Y luego qué hacer con el patrimonio? Pues recuperarlo, pero también formar a los jóvenes. Tenemos que formar a los jóvenes. Las dos líneas. Oye, pues si te parece, nos haces una pequeña visita guiada de lo que está reformado, que entiendo que todavía faltará un poquito, pero bueno, poco a poco, ¿qué idea tenéis más o menos de que pueda estar terminado, o la inauguración, o cómo lo veis así, o es muy utópico? Siempre queremos terminarlo cuanto antes, pero, el año que viene, ¿no? Pero lo importante es el proceso, lo importante es el cómo hacer las cosas, y nosotros aquí estamos haciendo las cosas con una vertiente social muy importante. Por una parte, es un proyecto educativo, que en el cual también ha colaborado el Servicio Navarro de Empleo, y por otra parte, sabiendo que lo que queremos hacer es conservar lo que hay y recuperarlo lo más fiel a como fue en un origen. Tienes que tener en cuenta que cuando llegamos aquí, esto estaba todo medio en ruinas. La torre, la gran torre que vemos allí, estaba cayéndose, solo le quedaban 2 paredes. Si no recuperamos todo, va a quedar todo al nivel de los cimientos. Teníamos conocimiento de este palacio a través de un insigne investigador, Julio Caro Baroja, que dijo que el palacio de Cabo de Armería de Góngora era uno de los más importantes de toda la cuenca de Pamplona, y lo teníamos en fotos, y esas fotos de los años 70 nos muestran edificios que están enteros. Los acababan de abandonar, los acababan de dejar las personas, aquellas generaciones que todavía vivían del campo y del ganado y tenían rebaños de cabras, de ovejas, cultivaban el trigo y vivían aquí pues como vivían los últimos siglos, ¿no? Y aquellos ya cuando desaparecen, este ya no es un sitio para que vivan ahora personas que estamos adecuados al confort moderno. Vale. Qué interesante, Juancho, si te parece. Oye, nos enseñas las obras de rehabilitación y hasta dónde habéis llegado con la Escuela Taller del Valle de Aranguren, que con tanta pasión hablas, y nos enseñas un poco, bueno, pues el espacio, y nos indicas, ¿no?, un poco
¿Te parece si hacemos una pequeña visita guiada? Porque, bueno... Pues perfecto, pero Daniel, ten en cuenta de que este es un palacio de grandes dimensiones, con diferentes edificios organizados en torno a este patio central. En el que estamos, ¿no? Sí, en el que estamos. Imagínate qué vida habría aquí, cuánta gente andando y saliendo Caballos entrando, saliendo, de ¿no? cada edificio. Carruajes. Y pues por una parte tenemos edificios de tamaño pequeño como el que vamos a ver ahora, pero precisamente ahí, detrás mío, puedes ver lo que fue en su época la residencia de los señores de aquí. Ya se nota por su gran dimensión y por las columnas que tiene. Sí, sí. Y lo que sí estamos haciendo es, todas las piedras que había del antiguo palacio las estamos reutilizando, y con morteros de cal. Y como vamos a ver ahora, si me acompañas por aquí, vamos a ver ahora en este pabellón cuál es la filosofía en la restauración de estos edificios. Bueno, ya ves aquí estos arcos que tienen más de 450 años, están todas las piedras reutilizadas, las originales, y si vienes por aquí, ¿Sí? lo que era, antes de venir nosotros, una cuadra para el ganado, Sí. los alumnos de la escuela taller la han reconvertido en una zona que la tenemos destinada para sala de reuniones y una sala de proyecciones. Ah, qué chulo. O sea que de una cuadra pasamos a un cine. A un cine, un sitio donde se pueden juntar 40 personas sentadas, porque realmente no podíamos alterar estos pequeños edificios que también tenían su encanto. Claro. Por lo tanto, hemos conservado hasta el nivel del tejado todo y todos los muros donde estaban. En ocasiones ha habido que desmontarlos y volvernos a remontar piedra por piedra con un cantero que les estaba enseñando cómo hay que picar la piedra, qué tipo de herramientas hay que usar, qué medidas hay que tener. Qué chulo. Sí, y lo más bonito fue que cuando yo entré aquí y vi por primera vez la bajocubierta, son todas maderas que tienen 200, 300 años, y se les enseñaba en el taller de carpintería, un maestro carpintero les enseñaba, mira, para trabajar la madera antigua hay que seguir estos pasos. Cuidado con pasar algo para lijarla, porque a veces suelen tener clavos antiguos. Fíjate que aquí está más podrida, menos podrida, cómo reutilizar todo este tipo de vigas y de pilares antiguos que en ocasiones los vemos tirados al borde de la carretera, pero sin embargo aquí funcionan mucho mejor que carpintería nueva, que incluso le entra antes la polilla. Qué guay. Bueno, seguimos viendo por aquí. Vamos a subir ahora allá arriba, que era la zona donde hasta que lo abandonaron pues vivían pues las personas que se dedicaban a pastorear. Bueno, qué cambio, ¿no, Juancho? Y que lo digas, porque esta era una vivienda muy humilde, de las personas que vivían aquí. Las paredes estaban a punto de caerse y el tejado había desaparecido. Por eso, si aquí queremos poner en un futuro una sala de exposiciones, teníamos que aislarlo de las humedades, y han estado aquí trabajando todos los alumnos en saber cómo hay que colocar un pladur y qué función tiene el pladur, cómo cortarlo, cómo rejuntarlo, cómo pintarlo, porque se usa mucho hoy en día y ellos tienen que tener una profesión de futuro. La albañilería seca que llaman. Eso es. Y ahí es el contraste, ¿no?, entre la parte del pladur y aquí esta parte más antigua, ¿no?, esta puertecita. Esta parte que, como ves, la puerta está como un poco deteriorada. Ya veis el arco, las dovelas en ocasiones están fracturadas aquí, y luego aquí está todo ennegrecido, por lo que sería de algún modo un hogar, una económica que estaría aquí puesta. Oye, pues va a ser un verdadero honor atravesar esta puerta de 400 años, ¿no? Vamos. Adelante.
vistas, ¿no? Qué chulo. Sí, esto es lo más sorprendente de este palacio, ¿no? Una galería de estilo clásico, hecha a la italiana, con estas columnas de piedra monolíticas, que denotan un gusto culto, aquí en medio del Valle de Aranguren, abiertos a la cultura clásica, y probablemente este sería el sitio de mayor confort, donde estaría la señora del palacio, su familia, sus hijas, haciendo aquí labores domésticas, con todos los meses fríos de invierno, pero pega el sol, y aquí a cubierto, ¿no? A cubierto y con luz, porque tenemos que tener en cuenta que en aquellos entonces toda la luz era con Natural. velas. Era Natural o con velas, ¿no? Con velas, y entonces estos lugares eran muy importantes. Oye, tenemos aquí enfrente el monte, qué preciosidad, ¿eh? Sí, además es que toda esta sierra, Tajonar, hasta Irulegui, pues conserva muy bien su vegetación autóctona. Será probablemente uno de los hayedos más al sur, más meridionales que tenemos en la cuenca de Pamplona. Hay ya robles de algún pino por ahí, ¿no? Abetos. Sí. Qué maravilla, ¿no? Este es uno de los grandes atractivos del valle, ¿no? Estos bosques que están aquí en estas laderas norte, mirando hacia la cuenca, no les pega el sol. En cambio, por el otro lado, en la Solana, cambia la vegetación y cambia un poco las características climatológicas. Todo va a uno. La naturaleza es muy sabia y Sí, las sí. plantas, cada una tiene su estrategia. Su estrategia y su lugar, ¿no? Bueno, pues de este patio vamos a entrar un poco adentro, ¿te parece? ¿Seguimos la visita guiada? Sí, vamos a la parte noble, a Venga. la gran sala principal. Qué chulo este arco, ¿no? Esta puerta es apuntada, ojival, de estilo gótico. Bueno, ya ves que el suelo es original, el único que se ha conservado en el palacio. Oye, Juancho, pero qué vistas más chulas, ¿no? Qué pasada. Sí, yo creo que cuando aquí crearon el Palacio de Góngora ya sabían dónde estaba. De hecho, desde aquí vemos todo el Valle de Aranguren y al fondo tenemos la capital del viejo reino, la Iruña de toda la vida. Está allí y delante está la balsa de Ezkoriz. Esto cambia, el paisaje cambia. Sí, sí. Cuando está la tierra yerma, cuando comienzan los primeros brotes del trigo verde y luego cuando ya está dorado, con los atardeceres, es una maravilla. Cuéntanos un poquito la relación entre la Sociedad de Ciencias y el Valle de Aranguren. Bueno, estamos por toda Navarra. Hay investigadores nuestros haciendo arqueología, estudiando las aves, hacemos estudios de anfibios, hacemos también estudios micológicos y de botánica. Colaboramos con muchos ayuntamientos y también con el gobierno. También, ¿no? Y el tema de los desaparecidos de la guerra civil, que igual realmente, porque es una necesidad social de primer orden en materia de derechos humanos, pues ahí tenemos un buen equipo de forenses. Y realmente para todos esos socios y socias que tenemos por toda Navarra y también los que tenemos en el Valle de Aranguren y en toda Iruñerría, pues necesitamos una infraestructura. Y andábamos buscando un lugar de emplazamiento que estuviera pues cerca de la capital y que sirviera también pues para recuperar parte de nuestro patrimonio. Porque entre nuestras funciones también está cuidar nuestro patrimonio y medio ambiente, ¿no? Y por primera vez, pues compramos este palacio en ruinas para salvarlo, de algún modo, de un proceso de deterioro y para darle una nueva vida con una función importante para el valle. De hecho, pues los criterios que tiene el ayuntamiento y los que tenemos nosotros, Aranzadi, son los mismos. Es formar a nuestra sociedad en el conocimiento de su medio natural, en formar a los chavales que vienen y que tenemos que defender nuestras raíces y nuestro propio patrimonio también, ¿no? Porque si no lo cuidamos nosotros, no nos lo va a cuidar nadie. Y por eso este es un proyecto abierto al valle y para el valle. Qué chulo, qué buenos principios. Si te parece, Juancho, bueno, ya nos has enseñado un poco lo que es el Palacio Viejo, la rehabilitación que hay. Vamos al exterior y nos hablas así un poquito de una visión general del pueblo. ¿Te parece así y lo vemos un poco con perspectiva? ¿Te parece? Me parece muy bien y hay que remarcar que este era el único pueblo y la única localidad de todo el valle que estaba despoblada. Claro. Es decir, no tenemos nadie residente aquí que viva aquí. Ese es el tema. Y un valle tan activo como el nuestro lo que necesita es que todas sus localidades tengan un futuro. No podemos seguir el camino que nos ha pasado en muchos pueblitos del Pirineo, que se han despoblado
y que la antigua iglesia románica se está cayendo, las casas han desaparecido y simplemente en una generación lo que se construyó en 1000 años ha desaparecido en 50 años. Entonces, una de las funciones que tenemos como vecinos y vecinas del Valle de Aranguren es pues defender nuestra identidad, nuestro patrimonio y que no se deterioren nuestras zonas naturales. Pues venga, enséñame, me has enseñado un poco el palacio por dentro. Vamos a ver un poquito una visión global. Vamos por aquí. Del pueblo. Y entonces, Juancho, este edificio así con tan pocas ventanitas. Pues es un edificio muy antiguo y los edificios antiguos generalmente su función es guardar el calor, Por eso tiene tan pocas ventanas y la ventana de arriba, que también es muy antigua, tendrá cerca de 500 años, pues es la única que tenía todo el edificio. Y este estaba a punto de desplomarse. La pared tenía tal inclinación que daba miedo pasar por debajo. Hubo que desmontarlo hasta el nivel de cimientos, porque la mayor parte de los edificios de este Palacio Sarra de Góngora no tenían cimentación. Es decir, el muro se apoyaba directamente sobre el terreno. Ajá. Y hubo que desmontar todo, hacer las zapatas y reconstruirlo en las mismas dimensiones que tenía el edificio. Y todo esto lo ha hecho gente que no tenía la titulación ni de cantero, ni de albañil, ni de carpintero, Ha hecho un buen trabajo, y que se estaban formando. Qué bueno. Y hacerlo, pues bueno, el casco, siempre tienes que tener el casco, las gafas, mira que estás trabajando, tráeme el mortero de cal, y lo han aprendido. Por eso ahora hay bastantes de estos jóvenes colocados en temas de construcción y algunos aquí lo que adquirieron es algo más importante, responsabilidad ante el trabajo. Y autoestima, ¿no? También. Eso es. ¿Y este edificio qué era antes y a qué se va a dedicar ahora? Un poco las dos. Pues antes no sabemos muy bien qué función tendría, pero tendría una función relacionada con guardar las cosechas de trigo, guardar los aperos de labranza, y ahora está destinado un poquito pues a oficinas o estancias donde puedas estar trabajando ante un ordenador, con unos armarios, etcétera. Está ya totalmente equipado y todo su interior lo han azulejado, han echado el terrazo, lo han barnizado, lo han dejado perfectamente. Solo tenemos en este momento que enchufar la luz y poner el mobiliario. O sea que este edificio ya estaría ya. Este está acabado totalmente. Para inaugurar. Eso es. Qué guay. Bueno, seguimos, vamos a ver un poco el exterior del pueblo. Y has visto que aquí hay otro edificio. El Palacio Nuevo. Este es el Palacio Nuevo, y en el Palacio Nuevo ya comenzaron a vivir a fines del 16, principios del 17, y conforme este palacio tiene más importancia, pues el antiguo se va dejando para usos más secundarios, o para los arrendados que había aquí, o para usos agropecuarios. Por eso entra un poco en deterioro. Pero, como en todas nuestras localidades y pequeños pueblitos, siempre el núcleo de todo es la iglesia, la la tenemos aquí. Esta es la parroquia de San Andrés, es un edificio bajo medieval, será uno de los más interesantes y más antiguos que tenemos en todo el Valle de Aranguren, y fíjate si era importante que sus pinturas murales, por el valor artístico que tenían, se las llevaron hace más de 60 años a un museo, al Museo de Arte de Cataluña, y están allí conservadas. O sea que habrá que pedirlas, como hicieron los... Bueno, estas cosas antiguas es muy difícil recuperarlas, pero aquí tenemos el edificio que seguramente albergará los restos de todos sus fundadores, hasta del famoso Charles de Góngora, y al lado pues tenemos lo que era el antiguo edificio parroquial, la vivienda del párroco de aquí, que ya será un edificio pues de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, se conservan, y aquí lo que se aprecia es pues
el paso del tiempo y unos edificios maravillosos que están aquí todavía conservados. Qué preciosidad, con la balconada esa, que no es muy habitual, ¿no? Una balconada en la fachada de la iglesia. Una balconada ahí con unos barrotes torneados, unos balaustres torneados góticos, que comunicaba de alguna manera lo que era el paso desde la casa parroquial a lo que era el propio interior de la iglesia, en la zona del coro. Bueno, y la gente, los últimos habitantes de aquí del pueblo, de Góngora, ¿quiénes eran? ¿Se llegaron, o sea, se llegó a conocer? ¿Cuándo desaparecieron? ¿Cuándo se fueron aquí del pueblo, de Góngora? Generalmente las gentes humildes no quedan reflejadas en la escritura oficial, y por eso lo mejor que podemos hacer es ir a hablar con Rubén Ibero, que es una de las personas, vecinos del valle, que más nos ayuda en su tiempo libre y nos abre el contacto de una casa, de otra casa, y también estuvo de concejal en el ayuntamiento. Por eso lo mejor es que vayas a hablar con Rubén Ibero. ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Está por aquí ahora? Está por allí, por la zona de la fuente. Pues venga, oye, Juancho. Hasta otra, Daniel. Es que admire. Suri, agur. Muy bien, seguir así. Venga, agur. Bueno, Rubén. Kaixo. Kaixo. Bueno, Rubén Ibero, ¿qué tal? Es concejal del Ayuntamiento del Valle de Aranguren y vecino también de Aranguren, de toda la vida de aquí. Bueno, me ha dicho Juancho que conociste las últimas familias que vivían aquí en Góngora. Sí, mira, te cuento. Yo soy nativo del Valle de Aranguren, nazco en el 48, recuerdo todavía como si sería ayer, cuando se marchaban de Góngora. En los años 40 vivían varias familias aquí, unas 10, y ya en el año 55, 56 es cuando, bueno, decirte que esas familias vivían de la agricultura y de la ganadería. Esto era de un señorío, un dueño, ellos eran todos colonos, o sea, les alquilaba en la tierra, ¿no? Y vivían, como te he dicho, de la agricultura y ganadería, ¿no? Sería Bien. economía sencilla, de subsistencia, ¿no? O sea, Subsistencia, para ellos subsistencia para ellos. También hay datos en estos momentos de personas todavía que vivieron aquí, que conozco yo, dicen que era uno de los pueblos del valle de más alegría. Tal vez igual era porque todos eran más o menos de la misma categoría, el dueño como no vivía aquí, ellos eran un poco los dueños del pueblo y todos eran alquilados. Claro, si se va el gato, los ratones bailan, ¿no? Por supuesto. Bien, entonces yo cuando veo ya de chaval, yo recuerdo yo tendría 8 o 9 años, era el año 55, cuando los vecinos de Góngora ya, el dueño les dice que se tienen que marchar, que ha terminado el alquiler y ya se van de aquí. Entonces, unos se van de aquí a Erice a trabajar de agricultores, otros se van a Ubani y se queda un vecino nada más, 3 años más, a cultivar toda la tierra, tal vez porque en aquel momento ya empezó a aparecer algún tractor, y yo no sé si compraría el dueño o comprarían ellos, pero se queda un vecino llevando todas las tierras de Góngora 3 o 4 años más. Después ya también se marcha. Y después ya hasta nuestros días siguen teniéndolo personas, llevándolo a lo que le parece al dueño existente, ¿no? Sí, es un poco cuestión de mantenimiento del pueblo, ¿no? De las casas, para Eso que no se hundieran y poco más. Eso es. Entonces, cuando ya se van de aquí, yo de chaval recuerdo muy bien que pasaban por Aranguren con el carro, los bueyes, otro con el carro y la yegua, ¿no? Los colchones, los somieres, cómo los veías pasar, ¿no? Y en aquel recuerdo de crío, pues nos chocaba mucho, porque lo único que veíamos un poco en estas condiciones, con todo el respeto del mundo a todas las personas, era cuando en aquellos pueblos había una transhumancia siempre de gitanos, Sí. que venían viviendo por todos los pueblos, y claro, cuando nosotros de chavales vemos carros que pasan, bajas y dices, llegarán otros gitanos, ¿no? Unos se van, otros vienen, ¿no? Sí. No, eran los vecinos de Góngora que se iban, Anda, que se marchaban y llevaban sus enseres, ¿no? qué Bien, guay. entonces ya a partir de ahí, en Góngora, lo único que ocurre, un poco para desgracia de nuestro valle y sobre todo para los que somos autóctonos, es que en el año 89 la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que gestiona basuras, transporte y agua, acuerdan, por mayoría, instalar el vertedero en el término de Góngora. Hablas del Centro de Tratamientos de Residuos Urbanos de la Comarca de Pamplona. Sí, bueno, si así hubiese sido desde el primer momento,
cuando oigas lo que te voy a decir, seguramente cambiarás de opinión. Esa frase es muy bonita, pero hay frases muy bonitas. Estamos en la época de la posverdad, ¿no? Es como eso que dicen ahora, el crecimiento negativo, ¿no? Cuando estábamos en crisis, ¿no? Efectivamente. El crecimiento negativo, ¿qué es eso? ¿No? Efectivamente. Entonces tú lo llamas directamente vertedero, ¿no? Porque Góngora, perdona que te diga, es actualmente para los vecinos del Valle y para la comarca de Pamplona, Góngora se asimila a fecha de hoy al vertedero, ¿no? Al centro de tratamientos urbanos, muy a nuestro pesar y muy al pesar de lo que hemos visto hoy, de las maravillas que encierra el pueblo de Góngora, ¿no? El señorío y lo que se va a hacer y la rehabilitación, pero para desgracia nuestra, ¿no? Se relaciona directamente con el vertedero, ¿no? Cuando tú me has hecho la frase de Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, esa frase tan bonita y que también queda, ¿no? Si en 28 años que lleva el vertedero instalado eso hubiese sido así, hoy estaríamos hablando de una maravilla dentro del Valle de Aranguren, ser solidarios con la comarca y, a su vez, qué maravilla estamos haciendo con las basuras, ¿no? Con el gran problema medioambiental que hoy se crea en el mundo, ¿no? Pero como eso no se da, sí que hay una parte de verdad y otra parte que no es verdad. Sí que se reciclan bastantes cosas, ¿no? Dentro de este centro, eso está claro, pero también se sigue siendo auténtico vertedero, enterrando fracción orgánica, revuelta con envases y envuelto con muchas cosas. Entonces, en 28 años no han sido capaces de que realmente haga honor a ese bonito nombre, ¿no? Al Centro de Tratamientos de Residuos Sólidos. Efectivamente. Entonces, en el 89, como te digo, se toma la decisión esta, ¿no? ¿Cómo fue la instalación aquí? Bueno, pues automáticamente todo el valle nos ponemos en pie, de alguna manera parece hasta mentira, la gran unión que tuvimos todos los pueblos del valle para todos a la vez decir, ojo que nos matan, ¿no? Dentro del valle, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en todo el año 89 nosotros vamos viendo los pasos que van avanzando y cuando más o menos tienen intención ya de entrar, ¿no? Ya de ubicarse aquí, ¿no? Entonces hacemos tanta fuerza en el valle que durante el último mes, un mes entero, con todas las fuerzas de seguridad, todo el gobierno en contra, Mancomunidad, todo el mundo, el Valle de Aranguren y sus vecinos se defienden, ya te digo, durante un mes. Fijaros lo que nos pasó, ¿no? Palos que soltaron, gente detenida, hasta que al final, en el 90, el día 2 de mayo, ya al final dicen, hoy ya entramos, ¿no? O sea, estuvieron entrando un año. Intentando entrar, pero claro, la resistencia nuestra era de todo tipo, ¿no? Y no estaba muy bien visto, ¿no? Que para un tratamiento de residuos, no sé, no te iban a matar, ¿no? Sí. Bueno, pues el día 2 de mayo, por fin, a la altura de Zolina, que es por donde ellos venían, hicieron una carga tan brutal que salió gente lesionada fuerte. ¿Hay alguna imagen? Sí, hay imágenes de sobra por ahí, filmadas. Es tan brutal como entran, ¿no? Y a partir de ahí, claro, a partir de la carga es cuando hay mayoritariamente detenidos y claro, como te he dicho antes, de alguna manera masacrados, pisoteados y ya entran adentro. Y ya se ponen a construir, ¿no? Sí, a partir de ahí empiezan a trabajar con las máquinas, a hacer edificios, a hacer todo. Claro, para todo eso hacía falta también otra cosa. Había que hacer levantamiento de actas de todos los terrenos, había que pedir licencias, todo el ayuntamiento, que es el que tiene las competencias. Pero para eso, otra palabra mágica que se inventa el gobierno, que se llama PSIS, Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal. ¿Qué quiere decir? Que arrasa con todas las competencias autónomas de los ayuntamientos y las eleva. Claro, todo eso es así que para lucirlo un poco, enmascararlo, dice, vamos a firmar las actas en el ayuntamiento. El ayuntamiento no abre las puertas, bajan los furgones de la Guardia Civil y en las puertas del ayuntamiento se firman las actas fuera del ayuntamiento. Claro, por supuesto. Firman las actas dentro del ayuntamiento de expropiaciones de todo tipo, ¿no? Hacen todo ahí, ya, como te he dicho antes, pisoteando todas las competencias autonómicas del ayuntamiento. Y vamos a ver, Rubén, entonces ahora, porque tenemos fecha de cierre, ¿no? Ahora, en breve, se supone que en el año 22
ya expira la licencia, la concesión, y en el año 22 se supone que ya va a acabar el vertido, se va a cerrar, se va a clausurar y se va a abrir otro. ¿Qué va a pasar con este? ¿Cuándo se cierra? Vamos por partes. Vamos a ver. Yo también, aparte de ser vecino, he estado 16 años de concejal en el ayuntamiento y he estado llevando medio ambiente. Ajá. Unas veces combinado con otras cosas, pero siempre medio ambiente. En este tiempo, una vez que ellos entran y que nosotros no creemos que eso es esas palabras tan bonitas de centro de tratamientos, insistimos, denunciamos, hacemos de todo, ¿no? El último recurso que hacemos, al final, en el 2004, una sentencia del juez dicta que el vertedero incumple todo tipo de normativas ambientales, normativas de verter, normativa a los pueblos del valle. Incumple todo y que hay que cerrarlo ya. 20 años después, ¿no? 18 después de abrir. Sí, no, esto es, si ahora en años no sé, sí, pero te digo bien fácil, dicta el juez en el 2004. Sí, sí. En la sentencia la da en el 2004. Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros, en la mancomunidad, hay varios miembros del ente mancomunado que son los que rigen las asambleas de mancomunidad, ¿no? Nosotros, en cuanto instalan el vertedero, intentamos controlar que se siga vertiendo de la mejor manera posible para menor afección al medio ambiente. No lo dejamos nunca a su libre albedrío, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el juez dicta que ya eso se tiene que cerrar, no se puede seguir vertiendo ahí, el miembro nuestro de mancomunidad, claro, entiende el problemón que se crea en la mancomunidad, en Navarra, y vamos, ¿qué hacemos con las basuras, no? Sí, sí. Entonces, otra vez el miembro nuestro de mancomunidad, en ese momento estudian, ven el panorama, ven todo lo que hay y dice, bueno, vamos a ver, vamos a seguir siendo solidarios el Valle de Aranguren, otra vez más, por segunda vez, de comernos todo esto, pero mientras se prepara urgentemente otro lugar donde hacer un tratamiento en condiciones. Y se supone que están en ello, se está buscando otro sitio. Entonces, se han pegado 28 años y a día de hoy todavía no se ha resuelto dónde se lleva. ¿Vale? ¿No? Y claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo atamos nosotros que te dejamos hasta un tiempo que viertas o hasta cuándo? Entonces, ese miembro que está en la mancomunidad firma un convenio con el presidente de la mancomunidad que dice, en el año 2020 aquí ya no se vierte más y para entonces se supone, desde 2004 al 20, que ya habrá un centro bien montado, se tratará la basura bien y estará todo solucionado. 16 años de preparación, ¿no?, para la mancomunidad. Claro. ¿Y se supone que existe, que va a haber ya ese nuevo vertedero? ¿O se pues está precisamente en este momento andan ahí. Aún no han decidido, localizando, ¿no? Pero está el tema ahí, ¿no? Y cuando, Rubén, cuando se cierre este vertedero, este centro de tratamientos de residuos urbanos sólidos de Pamplona, cuando se cierre, cuando se clausure, ¿qué se hace con ese espacio, con esos metros cuadrados? Pues son hectáreas, ¿no? Hay bastante espacio, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto ocupa eso, más o menos? Esto tenía en su momento 700.000 metros cuadrados. ¿Unos cuantos? Sí, aquí hablando un poco, hablando en pueblos, pues 700 robadas, ¿entiendes? Aquí se habla por robadas, ¿no? Entonces, vamos a ver, el ayuntamiento actual sigue con la misma posición, te digo porque yo ahora no estoy en el ayuntamiento, pero mientras yo he estado allí, la idea que se tiene al cierre de este vertedero es deshacerse de las naves que ahora en algunas se reciclan, se hacen cosas, otras se pica madera, otras, bueno, se hace un tipo de tratamiento, ¿no? Hay instalaciones de gas, hay cosillas, ¿no? Pues tirar todo lo que nos sirva, dejar, o sea, aprovechar algún edificio tipo oficinas, tipo así, como para una gran aula de la naturaleza, aprovechar la carretera que ya tenemos metida ya dentro del valle, ¿no? Y desde ese centro de la naturaleza, se hace un aula de la naturaleza ahí, porque claro, aquí tenemos cosas muy interesantes, como es la balsa Zolina, tenemos la zona de Góngora, con el palacio, tenemos Irulegui, estamos en la comarca Pamplona en un lugar privilegiado medioambiental, entonces la idea general que siempre ha defendido el ayuntamiento es cuando se colme, cuando se termine, que esto a lo mejor es un poco largo, pero para la gente en general, que sepa que
clausurar un vertedero de esto cuesta unos años, porque esto va por celdas. Se llena una celda, hacemos otra, hacemos otra. La basura va bajando, cada año va cediendo, y hasta que no cede del todo, se pone unos piezómetros, Sí. para ver que Se va ya ha apelmazando, bajado, ¿no? Ella misma se va apelmazando. ya ha bajado total, y rellenamos de tierra suficiente para plantar. Después se va plantando por fases, según se vaya terminando, y cuando se termina ya es cuando ya estamos funcionando, y lugar de expansión para el valle, la comarca O y sea, todo el que quiera visitar. de un vertedero vamos a hacer un vergel. Convertirlo en un vergel se puede perfectamente. Oye, pues está muy bonito este capítulo de Ibarbarruti, que hemos tenido muy divertido con tres personas, aquí con Aitor, con Juancho y contigo, Rubén. Entonces, no sé si quieres decir algo más con el tema del vertedero, del valle, porque es un tema que levanta ampollas y que es muy Bueno, delicado. Pues digámoslo así. yo, aprovechando un poco los medios, sí que quería decir una cosa que está muy confusa con la población navarra e incluso con vecinos del valle, es si alguna vez el Ayuntamiento del Valle tuvo algún incentivo, o sea, cobró alguna peseta, cobró algún euro alguna vez, ¿no? Licencia de actividad, de obras, lo que sea. Por obras, en IAE. compensación por el daño al valle, ¿no? El Ayuntamiento de Aranguren nunca percibió ni una peseta, ni nada de nada, ni por compensaciones, ni por licencia, ni licencia de empezar a verter, ni licencia de actividad, ni IAES, ni nada, O sea, que el Ayuntamiento del Valle de Aranguren recibe 0 euros 0 euros a día de hoy, y ha recibido 0 euros del vertedero desde nunca. 0 euros. Bueno. Eso que quede muy claro y ya que todo el mundo se entere, ¿no? A mí me ha tocado a veces defender en sitios que alguien ha dicho, tenéis muy guapo el valle, yo como estaba en medio ambiente, ¿no? Ya claro, gracias al dinero del vertedero. Esto se ha llegado a decir incluso cargos públicos. Que no tienen ni Me ha idea. tocado a mí. Pues Rubén, muchas gracias. Encantado por vosotros. Te doy las gracias a ti, también le doy las gracias a Aitor, a Juancho Aguirre de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, a Aitor el historiador, que hemos estado y nos han presentado y nos han dado conocimiento muy chulo y muy global de Góngora, de lo que es el valle de esta ubicación, de este señorío tan bonito y tan escondido en el valle de aquí de Aranguren. Desde Aranguren Televisión os emplazamos a otro capítulo de Ibarbarruti y reiterando, doy las gracias a Rubén y a los otros dos invitados. Igualmente yo. Muy bien.